Contribución para el estudio de los antiguos alfabetos filipinos, Transcribers Note, Mistakes in the Original Published Work has been retained in this edition. Nota del transcriptor, los errores de la obra original se han mantenido en esta edición. Contribución para el estudio de los antiguos alfabetos filipinos por Th. Pardo de Tavera Lozana, 1884. Imprenta de Jaunin Hermanos al señor profesor don Fernando Blumentritt de Leitmeritz, Austria, en testimonio de amistad y respeto. Th. Pardo de Tavera 36, Boulevard Pereire. París, 1 julio 1884. Contribución para el estudio de los antiguos alfabetos filipinos. Cuando los españoles llegaron al archipiélago filipino, encontraron que sus habitantes de raza malaya llamados indios, tenían sus alfabetos y su manera de escribir propia. Si bien su estudio parece poco interesante, ¿por qué tal escritura está hoy por completo abandonada y olvidada, y por qué no existen libros ni monumentos con inscripciones antiguas? Es sin embargo, curioso y útil para la historia de aquellas islas, historia tan descuidada y tan poco conocida que, a pesar o por lo mismo quizás que de ella se ha escrito mucho, está aún por estudiar y hacerse. La etnografía filipina, que tanto debe hoy día a los alemanes y a con acento los austriacos, ha recibido tan poca contribución de las plumas españolas, que parece que es una cuestión de más interés para los primeros que para los últimos. Aun en esa misma colección un enorme de historias de Filipinas, más o menos largas, más o menos cargadas de sucesos maravillosos y de relatos de castigos divinos, la cuestión etnográfica es ligeramente tocada por los autores cuya ocupación predilecta ha sido el relato de los sucesos político-religiosos. Aquí y allá se encuentran esparcidas tales o cuales noticias que, recogidas con cuidado, y después de una crítica minuciosa, pueden servir para el estudio de las razas, del Arilillan, de los usos, etc., de aquellos insulares. La cuestión de los alfabetos ha sido tratada por casi todos los historiadores del archipiélago, pero de una manera tan ligera, y tan en contradicción unos con otros, que nos ha parecido deber contribuir con estas notas para la aclaración de tan interesante sujeto. Nadie se ha ocupado especialmente de esta cuestión, si se exceptúa Masier Chaquey, que hizo en 1831 un estudio que publicó en el Nouveau Journal Asiatique de París bajo el título de Considerations sur les alphabets des Philippines. En él se ocupa solamente de dos de ellos, uno de la lengua ilocana que el autor encontró manuscrito en un libro de la Biblioteca Real de París, y el otro de la lengua tagala que lo copió de la obra de M.T. Benot, 2. Estos fueron los dos únicos que tuvo a la vista M. Chaquey, y se queja de no haber hallado en ninguna de las muchas gramáticas que existen de las lenguas de Filipinas, modelo alguno de sus respectivos alfabetos. Esta omisión es verdaderamente sensible. Ninguno casi de aquellos autores se ocupó de producir en sus obras los caracteres de la escritura de las lenguas que nos dan a conocer y cuyas gramáticas se esforzaron de constituir. Esta falta es sobre todo sensible en el Petotanes que escribió. 3. No se trata de los caracteres de la lengua, porque es ya raro el indio que lo sabe leer, y rarísimo el que lo sabe escribir. 4. El P. San Agustín hizo una gramática tagala que podemos oponer como una excepción. Dice en la página 168 emoticono cara triste 5, por último pondré el modo que tenían de escribir antiguamente y al presente lo usan en el Comintan, y otros pueblos. Los caracteres son aprendidos de malayos, y son 17, las 3 vocales que equivalen a las 5 nuestras. Para comprender bien esto, es menester saber que la primera edición de esta obra vio la luz en 1705, época en que podía decirse, al presente lo usan en el Comintan, etc., etc. Más adelante veremos lo que vale la opinión que emite el autor sobre el origen malayo del alfabeto que nos dea en su obra y que reproducimos bajo el número 2. En la primera edición de la gramática del P. San Joseph, la primera que se imprimía sobre el Tagalog, 6, aparecieron muchas palabras escritas con sus caracteres propios, pero en las siguientes ediciones de esta importante obra, 1752 y 1838, se han suprimido estas palabras, sin duda por la misma reisán que evocó el Petotanes para no darnos muestra de la escritura. El autor más antiguo,
el primero que hizo imprimir en Europa las letras del alfabeto tagalag, fue el jesuita Pechirino, 7. Thevenot en sus villas, copió sin duda el alfabeto de este misionero, porque es muy parecido a con acento el que nos dea en Surileisian des Ails Philippines, por un religioso. Thevenot no cita el nombre de su religioso, pero tenemos lugar de sospechar que sea Chirino. No creemos que, antes de este último, haya ninguno publicado, ni en Europa ni en Filipinas, las letras propias de la isla de Manila, como él las llama. Su obra es hoy rarísima. Stanley, en su traducción de la obra de Morga, 8, publica este alfabeto que, dice, lo tomo de la obra citada de Thevenot, y que es el mismo, como ya dijimos, que publicó M. Chaquey. Otra obra que publica estos caracteres es la de Sinibaldo de Mas, 9, en la que encontramos 5 alfabetos, 2 tagalos, uno de los cuales, el número 3, era usado en las provincias de Bulacan y de Tondo, y el otro, el número 4, en la de Batangas llamada antiguamente el Comintan, uno Ilocano, número 5, otro Pangasinan, número 9, y finalmente, uno Pampango, número 10. M. Mayat, 10, da también un alfabeto tagalag copiado según parece del P. Sanagastan, y otro Visaya que tiene el mismo tipo que los caracteres que, como veremos luego, publicó el P. Mentrida, 11. Últimamente, ha aparecido una importante obra del abate Fabre, 12, en la que hay muchas palabras tagalas y visayas impresas con sus caracteres propios, sirviéndose el autor de los alfabetos de Sanagastan y Mentrida, según parece. Respecto al visaya, hemos podido reunir 2 alfabetos. M. Chaquey no pudo tener conocimiento de ellos, pero suponía sin embargo su existencia y dice, quanto auxiliary viseis, J. pense quils possedent un alfabetetune ortogrape, fundándose, para decir esto, en que uno de los historiadores de Filipinas refiere que el Peoriol, redactó un vocabulario de la lengua visaya y lo escribió todo de su letra. Desdichadamente no conocemos tan precioso documento. El jesuita Pez Guerra produce en su gramática, 13, un alfabeto visaya, que reproducimos en la plancha con el número 7, y dice en la primera página de su obra, solían antes de agora, y aún muchos hoy día, escribir de abajo hacia arriba, poniendo el primer renglón hacia la mano izquierda. Las letras son 17, de las cuales las 3 vocales, las dimas son consonantes. En su arte de la lengua visaya, 14, puso también el P. Mentrida antes citado un alfabeto visaya, pero no sabe el lector cómo considerarlo cuando lee en la página 44 de dicha obra lo que sigue. Advierto que muchos visayas tienen algunas letras con diferentes figuras, que son las que pongo aquí, y aun ellos mismos entre sí no conforman en las figuras de sus letras, y por esto y porque es fuerza conformarnos con los moldes, he puesto los caracteres según los tagalos. ¿Qué pensar de esto? ¿Qué es al fin el alfabeto que nos dea el autor? Dice al principio que pone letras visayas, luego, que por tener que conformarse con los moldes, ha puesto las tagalas. La reísa que le decide a con acento poner los caracteres según estos últimos es muy singular, dichosamente no se tropezó con moldes chinos o hebreos. Consideramos sin embargo visayas, las letras dadas por el P. Mentrida, porque, si bien dice claramente que las ha puesto según los moldes tagalos, tienen también mucha semejanza con las del Pez Guerra. Hay, pues, lugar de explicar la contradicción de Mentrida, si se piensa que, al ir a imprimir su obra, se pudo encontrar quien trazara los verdaderos caracteres visayas, y que no se acordaron de modificar el fragmento de texto que hemos copiado. También es posible, que esta modificación a medias, se hiciera solo en la edición de 1818, que es la que conocemos. Lo cierto es que este autor no debía conocer el tal alfabeto visaya, porque, de saberlo, lo hubiera trazado él mismo sin tener que recurrir a los tagalos. Gracias a con acento los documentos que hemos citado, podemos presentar 9 alfabetos, 4 tagalos, 1 ilocano, 2 visayas, 1 pangasinan y 1 pampango. Los 2 últimos de la plancha marcados con los nos 11 y 12,
los hemos tomado de la interesante publicación de K.F. Ali, 15, que tuvo comunicación de ellos por Ridal que, al dárselos a conocer, no le indicó a con acento cuál de las lenguas filipinas pertenecía. De estos dos alfabetos nos abstendremos de hacer ninguna reflexión, solo diremos que son caracteres del mismo tipo que los tagalos número 1, 2, 3, 4, con la diferencia de estar verticales. Al momento se ve que la diferencia que hay entre estos alfabetos no es fundamental, se puede decir que son uno mismo, consistiendo sus diferencias en la manera de trazarlos, como sucede con la escritura inglesa, francesa o española. No nos cabe duda que Thevenot publicó el alfabeto de Chirino, y al comparar ambos hemos notado que, en la obra del primero, aparecen las letras con una forma algo caprichosa, sobre todo las consonantes GT y la vocal a estas letras, tales cuales las pone Chirino, no se diferencian mucho de las de los otros alfabetos, si se exceptúa la G. La falta de la consonante ñ no constituye una diferencia y su omisión se debe a con acento un olvido sin duda alguna. Los alfabetos ilocanos de Mas y Chaqueí no difieren en nada y ambos carecen de las letras W y H, no por un olvido como supuso Chaqueí, sino porque en ilocano no se conocen los sonidos que representan. Este autor, que no conocía el ilocano, supuso que existían en esta lengua W y la H. El pez guerra en su obra nos da dos de cada una de las siguientes letras, A, E, D, como se verá en la plancha que damos. El Pangasinan tiene las letras A, T, H diferentes de lo que llamaremos el tipo Tagalog. La forma de la H es, sin embargo, la más constante en estos alfabetos. Le falta la consonante ñ, y aquí no puedo afirmar, si existe o no en Pangasinan, aunque me inclino a con acento creer que sí. En el Pampango, faltan las letras I, W, H. Esta última no existe en esta lengua que, como la malaya, carece de letras aspiradas, pero I, W, han sido olvidadas, porque sus sonidos correspondientes existen en Pampango, según me han afirmado personas que conocen esta lengua. En resumen, el alfabeto, o alfabetos, si se quiere, adoptado por los filipinos, era silábico y compuesto de 3 vocales y de 11, a con acento 14 consonantes. Una vocal representaba nuestra A, otra la E y la I, sonidos que confunden los filipinos, y otra las 2 vocales O, U, cuya pronunciación también confunden. El mayor o menor número de consonantes dependía, como es fácil comprender, de las exigencias fonéticas de cada lengua. 16. ¿Cuál era el orden de estos caracteres en el alfabeto? Es muy probable que fuera el mismo que el de otros alfabetos semejantes y es indudable que el orden en que los ponen los autores que citamos, y que es el de las letras en el alfabeto español, no era el suyo propio. Fundado en la semejanza entre las letras tagalas y las de los bugis, dice M. Chaqueí que su ordenación sería esta: K, Y, Ñ, Pa, Ba, Ma, Ta, Da, Na, La, W, Sa, A, Ya. Y, después, por la semejanza del alfabeto Ugi con el sánscrito o de Ibn Agari, añade el mismo autor que no tendría nada de extraño que su orden fuera Isi Ai, K, Y, Ñ, Ta, Da, Na, Pa, Ba, Ma, Ya, La, W, A, Sa. Puede ser, dice también, que primitivamente fuera este el orden de los alfabetos de estas lenguas. 17. Bien se ve que estas no son más que conjeturas y en este sentido nos inclinamos por creer esto último. Respecto a la semejanza de estos alfabetos con otros de la Oceanía y del Asia, la opinión de los autores nombrados es tan variada como errónea. Ya vimos el P. Sanagastan afirmar que era aprendido de malayos, si por malayos quiso decir el pueblo que habita Malaca, Singapura, Sumatra y gran parte de Java principalmente, y que habla la lengua malaya. 18, se equivocó, porque esta lengua, se escribe con los caracteres árabes y estos, excusado nos parece decirlo, no tienen nada de común con los tagalos. Es indudable que el malayo, en una época remota,
tenía un alfabeto propio que abandonó para adoptar el árabe que hoy usa, pero como quiera que aún no sabemos cuál fuera aquel alfabeto, ni creemos que en la época del P. Sanagastán se supiera respecto este particular más que hoy día, suponemos que no comparó el alfabeto Tagalog con el antiguo de los malayos. Es muy probable que lo comparara con el ugí o con el de los baatas que tienen, como ya dijimos, semejanza con él, y que no sabiendo el nombre exacto de aquellos pueblos, los llamó con mucha rehísa en malayos, palabra tan vaga como la de moros, con que se llama por muchos a con acento todos los pueblos que profesan el islamismo. Esta es una suposición de Leiden, pero quizás no sea la más próxima a con acento la verdad. Creemos más bien que el P. Sanagasta no conoció ningún alfabeto ugí, baata o árabe malayo, sabía que el malayo se escribía con unos caracteres distintos a los latinos y que, como lengua, se asemejaba al tagalag, y partiendo de esto, fue a con acento afirmar la similitud también en la escritura. Es una buena suerte que poseamos hoy los caracteres que nos ocupan, si se hubiesen perdido, esta opinión del P. Sanagastán sería muy aceptable y se hubiera creído en la extensión por todo el archipiélago de la escritura árabe. Para confirmar este error, está por otro lado la obra del P. Colin que afirma que, era tomado de moros y malayos y deducido de los árabes, lo cual prueba que no conocía el alfabeto árabe o el tagalag. El P. Chirino decía que era alfabeto propio de la isla de Manila. No queremos ir citando una a una las comparaciones pueriles que sin ninguna crítica se han hecho con los sistemas de escritura de los hebreos y sobre todo el chino. La semejanza con el ugí y el baata no es tan grande como se puede suponer al leer chaquei. Hay algunos caracteres cuyas formas constantes las hallamos en muchos alfabetos de la India y la Oceanía. La forma de ta es debida a la transformación inmediata del ta del alfabeto de los edictos de Akoka, 19. La consonante yei recuerda perfectamente la yei Gujarati, pero yei Pampango es yei Akoka, redondeado lo mismo que en Kawi. Na, se asemeja a con acento la forma del Makassar y del ugí. Pa, proviene sin duda de la misma letra del alfabeto usado por Akoka. La pequeña raya horizontal se añadió probablemente a con acento la rama derecha para distinguir esta letra de la A. La diferencia que se nota en las consonantes pa de los alfabetos filipinos consiste tan solo en la mayor o menor abertura que se dé a con acento esta letra. La vea de los caracteres de Akoka, parece un cuadrado, si se redondean sus ángulos, se obtiene un carácter de forma circular, que es precisamente la vea del Pampango y del Visaya. Esta primera transformación hace comprender cómo en el Tagalag, este círculo con una hendidura en la parte inferior, deriva también de la forma de la letra de Akoka. Esta hendidura apareció por escribir deprisa y comenzar a con acento trazar la letra por sa parte inferior y mediana. Del mismo modo las os de nuestra escritura latina presentan en su parte superior una pequeña hendidura que resulta, al escribir deprisa, de la unión de las extremidades de la línea que la forma. La letra ma recuerda también algo de la ma de Akoka, su parecido es mayor con la misma letra del alfabeto Lampong, Sumatra. Ya, tiene una forma que se separa por completo de la ya de Akoka, pero se acerca mucho al tipo del Maandeling, Angola, Toba y Daeri. El parecido de la, no lo hemos podido hallar. En los alfabetos Tegula, Madras, Telinga y Tamil, la WEI tiene una forma que permite suponer un origen común con la WEI filipina. También la forma de la SA de Akoka tiene un aspecto que tiene algo de común con la SA de los alfabetos filipinos. La forma de la A es muy general en los alfabetos indios y se encuentra principalmente en el Pegu, Djogja, Kawi, Lampong, Pasema, Redhang y Maandeling. Los alfabetos filipinos tienen con los caracteres de las inscripciones de Akoka una semejanza más grande que con ningún otro alfabeto de la India o la Oceanía. Creemos que provienen directamente de él y que han conservado muy fielmente su forma primitiva. El origen indio de estos alfabetos no se puede poner en duda. En cuanto a la dirección de la escritura, demás en su obra ya citada, dice, el P. Juan Francisco de San Antonio dice que escribían como los chinos, de arriba abajo, y este error fue copiado por el P. Martínez Zúñiga, M.
Le Gentil y otros que han hablado acerca de Filipinas, Pac 26, tomo segundo. El P. Juan Francisco de San Antonio, dice en efecto en su crónica, 20, tomo primero, Pag. 144, que, su modo de escribir propio era, formando de alto a bajo las líneas empezándolas en la mano izquierda, y prosiguiéndolas hasta la derecha. M. Le Gentil repite esto mismo, pero se equivocó de más al atribuir la misma opinión a Martínez de Zúñiga, porque este historiador, afirma que escribían de derecha a izquierda como los árabes. Si consultamos autores más antiguos como Colin, 21, nos encontramos con una tercera manera de escribir atribuida a los filipinos, los tagalos al menos, de abaxo para arriba y poniendo el primer renglón a la mano izquierda continuar con los dimas a la derecha. Pagu. 54, el religioso que proporcionó a Tevenot el alfabeto que dijimos, nos dice de los tagalos, a y l se escriba yent de Jautenbas, y luego añade, que después aprendieron de los españoles a con acento escribir de izquierda a derecha en líneas horizontales. Esta opinión fue aceptada por Mas y también la repitió Stanley en su citada traducción de Morga. Diremos dos palabras respecto al Pecolín y al religioso de Tevenot. La obra del primero fue, sacada de los manuscritos del P. Pedro Chirino, según consta en la portada, y ya sabemos quién fue el religioso de Tevenot. Parece, pues, natural que la opinión de estos tres esté acorde, pero no sucede y sí hay. He aquí lo que dice Chirino, p. 41, han tomado de nosotros, escribir atravesando las líneas o renglones de la mano izquierda a la derecha. Que antes no usaban, sino escribir de alto a bajo, y poniendo el primer renglón a la mano izquierda, si no me acuerdo mal, continuar con los dimas a la derecha, etc., etc. Colin dijo todo lo contrario, y Tevenot no tradujo el entre paréntesis, si no me acuerdo mal, que tiene su importancia. Ya hemos copiado antes lo que dijo el pez guerra del Bisaya que se escribía de abajo hacia arriba. Es indudable, que todas las lenguas que usaban de estos alfabetos en Filipinas, tenían una misma manera de escribirlos, es decir, que sería idéntico su modo de dirigir las líneas, de modo que, lo que se diga de una de ellas, será aplicable a con acento las otras. Las diversas opiniones de los autores que acabamos de citar nos dejan en una confusión y una incertidumbre, que llegan a su colmo, cuando se piensa que cada uno de ellos habló con el mismo tono de autoridad que los otros y que tan dignos de crédito son todos. Además, hablan de una cosa, que en su tiempo, debían de tener a la vista. Sin embargo, parece ser que todos hablaron de oídas. Lo único que pudiera resolver la cuestión sería un manuscrito, y el señor de Mas, que lo dea en su obra, se apoya en él para decir que escribían de izquierda a derecha. Este documento es un acta de una sección de tierras escrito en Bulacan en 1652 sobre papel de arroz, según de Mas. En vista de este manuscrito no es posible negar que, en una época, el Tagalog se escribió de izquierda a derecha. Esto es indudable, pero en vista de que algunos suponen que esta dirección fue aprendida de los españoles, se nos ocurren algunas dudas. Escribieron siempre Isia y los filipinos. Es cierto que lo aprendieron de los recién llegados. En este caso, como escribían antes. El P. Martínez Zúñiga se imaginaba que los tagalos usaban el mismo alfabeto que los malayos, y como habría oído decir que estos escribían de derecha a izquierda, dedujo que lo mismo sería en el Tagalog. El P. Sanagastan y el P. Colin escribieron de oídas, porque, si no, no es posible que dijeran lo que dicen. Chirino mismo no se atreve a afirmar de una manera absoluta y dice, si no me acuerdo mal. Casi todos, Chirino y Colin principalmente, pretenden que aprendieron de los españoles la dirección de izquierda a con acento derecha, y parece ahí que no fue este su modo propio. Es sensible que el P. Sanagastan, que fue un buen escritor y cuya gramática es tan justamente apreciada, no nos diga nada sobre este punto oscuro. En algunas palabras que publicó como ejemplo para la lectura, procedió de izquierda a con acento derecha, pero esto no prueba que escribieran siempre ahí.
En vista de las citas anteriores parece indudable que la escritura de los filipinos presenta tres épocas, a saber, primera, las lenguas filipinas se escribían con caracteres propios siguiendo una dirección propia también. Segunda, estas lenguas, sin abandonar sus caracteres, abandonan la dirección propia por adoptar una que aprendieron de los españoles. Tercera, los caracteres son a con acento su vez abandonados y se adopta el alfabeto de las lenguas latinas. Esto, que a con acento primera vista parece muy lógico y muy cierto, no es sin embargo la verdad. No deben admitirse más que la primera y la tercera época, porque la segunda no ha sido más que imaginaria. No se puede comprender para qué se introdujo ese pretendido cambio en la dirección de la escritura, porque no solo no proporcionaba ninguna ventaja, sino que debía necesariamente entorpecerlo todo. No es probable que los filipinos, que habitaban diferentes provincias, y hablaban distintos dialectos, hicieran todo semejante modificación solo por imitar los españoles y que este deseo de imitar se limitara en todos ellos a con acento la dirección solamente y no a con acento la forma misma de las letras, en una palabra, a con acento la escritura de las lenguas novolatinas. Suponemos que los autores que citamos, no pudiéndose conformar en ver, que una lengua que empleaba caracteres tan diferentes de los españoles los escribiera siguiendo la misma dirección, creyeron sin más crítica, que esta dirección no podía ser sino aprendida de nuestra escritura. Partiendo de esta suposición, aseguró cada cual lo que le parecía más lógico. De aquí las diferencias de opiniones, y estas suposiciones, las fundaban en semejanzas ilusorias que encontraban en la forma de los caracteres filipinos con otros del Asia, como ya dijimos. El que supuso semejanza con el árabe, los hizo marchar de derecha a con acento izquierda. El que recordó al verlos los caracteres chinos, aseguró que, primitivamente, se escribieron de arriba abajo, y ahí sí hay de los demás. Lo cierto es, que los filipinos abandonaron muy pronto sus caracteres por adoptar el alfabeto latino cuya superioridad reconocieron fácilmente. A fines del siglo XVII, ya se había olvidado su escritura, comprensible solo por algún hombre instruido. Las lenguas cuyos alfabetos se asemejan a los filipinos se escriben horizontalmente, de izquierda a derecha. 22, dirección común a la escritura de todos los alfabetos de origen indio, y M.R. Chaquey dice, que es probable que fuera la primitiva y única de los filipinos. Al citar la opinión del Pecolin dice el sabio orientalista, ¿qué autoridad filológica se puede dar a con acento este historiador que anuncia una exacta semejanza entre los caracteres chinos y las letras hebreas? Se nos puede presentar un argumento que pueda parecer de bastante fuerza para probar que, al menos el bisaya, se escribía de abajo para arriba, sería que el pez guerra, dijo, solían antes de agora, y aún muchos hoy día, escribir de abaxo para arriba, etc., etc. Esto de, y aún muchos hoy día, da gran valor a con acento lo que afirma el jesuita, porque parece que vio algún bisaya escribir eisi ahí en la época en que hizo su gramática. El sabio orientalista Leiden, que tan brillantes estudios ha hecho de las lenguas de la Oceanía, dijo también, hablando del Baata, que escribían de abajo para arriba, y luego, por la semejanza de esta escritura con la de los tagalos, dedujo también esta dirección para esta última lengua. 23. Pero Marsden, que pasó gran parte de sa vida en Sumatra y cuya autoridad es indiscutible, corrigió Leiden y probó con documentos en la mano, el motivo de su error. Los Baata, habían escrito siempre de izquierda a con acento derecha, en líneas horizontales, pero en algunas circunstancias, principiaban en la parte inferior y continuaban luego sobreponiendo sus líneas, es decir, colocándolas de abajo para arriba, unas sobre otras, en lugar de hacerlo de arriba para abajo y una debajo de la otra, como lo hacemos nosotros. 24. Esto puede servir de corrección y de explicación a con acento lo dicho por el pez guerra. Las vocales, que como dijimos eran solo 3 y representaban las 5 del alfabeto español, debían escribirse solas o en principio de dicción, porque cada consonante se pronunciaba con una vocal, que era invariablemente, a, cuando no se modificaba por un punto que ponían encima o debajo de ella. Este punto, que se llamaba corlit,
25, cambiaba en o, u, la, a, de la consonante cuando se ponía debajo, y en e, i, cuando se le colocaba encima de ella. Es muy probable que muchas veces, por un olvido o voluntariamente, omitieran la colocación de los corlit, como omiten los árabes y los malayos las mociones o signos necesarios para precisar la pronunciación de una palabra. Esta escritura tenía que presentar dificultades muy grandes, no para el que escribía, sino para el que leía. La dificultad era mucho mayor que la que a con acento primera vista parece, porque no escribían las consonantes quiescents. Mr. Chakei se queja de que, Leiden, al decir que el Tagalog era más difícil de leer que de escribir, no señalara el porqué. La omisión de dichas consonantes quiescents debía, en efecto, ser señalada, para explicar la dificultad que decía Leiden, porque la omisión de las vocales y de los corlit, no originaba, a la verdad, ninguna dificultad grave. El P. Sanagastan, aunque sin explicar la ausencia de las quiescents, la hizo notoria con los ejemplos que puso, dice en efecto este autor, que con tanto placer citamos siempre, es escritura tan feísil de escribir como difícil de leer, porque estas dos letras, Baibayin, pone caracteres tagalos, se pueden leer de 8 modos, que son Lili, Lilin, Lilip, Lilis, Lilim, Liklik, Liglig, y con todo esto se entienden. Item, Bete se puede leer, Bata, Batang, Batar, Banta, Bante y punto. Nos parece que no podrían leer de corrido y de primera intención un manuscrito, sino que recurriendo al procedimiento empleado por los baatas, según refiere de Bakar, 26, leerían con un acento monótono, y alargando la voz, hasta dar con el sonido verdadero que, según el sentido anterior de la frase, debía corresponder a con acento la palabra en lectura. Sabidas estas condiciones de la escritura propia de los filipinos, fácil es comprender la rapidez con que la abandonaron por adoptar la que traían los españoles, pero también es más fácil comprender lo inútil que les hubiera sido el solo cambio de la dirección, como vimos antes, porque la dificultad de la lectura no se vencía, y el solo placer de imitar, les proporcionaba la inmensa desventaja de tener que aprender, sin provecho, una cosa nueva. Como efecto mismo de la insuficiencia de este sistema de escritura para fijar con exactitud el sonido de cada palabra, pretende Mr. Chakei con Muchareisaan, que las lenguas filipinas han sufrido alguna alteración. La escritura es, en efecto, la que fija la lengua, pero cuando la palabra escrita puede leerse siquiera sea de dos maneras, sin que la fuerza de las letras sea suficiente para fijar una pronunciación exacta y que no deje duda, entonces, tal escritura no puede ya pretender fijar una lengua que, como consecuencia de esto, tiene a con acento la larga que modificarse. Dos rayas paralelas y verticales era, según el P. Sanagastan, lo que servía para separar cada palabra, pero suponemos que más bien las empleaban para separar frases enteras, como ocurre algunas veces, muy raras, en la escritura árabe malaya. El nombre Tagalog de dichas rayas paralelas, no lo podemos señalar, quizás más adelante tropecemos con él. Los vocabularios tagalos llaman Baibayin el alfabeto. A propósito de este nombre, dice Mr. Jacket que, como es fácil apercibirse, es de nueva formación, y que ha sido imaginado por los españoles cuando se ocuparon de dar formas regulares a con acento la gramática y la lexicografía del Tagalog. La palabra Baibayin estaría, según él, compuesta de Bai, que sería el vocablo de la letra B, y de In, que es una formativa final. A primera vista parece muy exacta la opinión de Mr. Chakei, pero nada hay más erróneo que suponer la palabra Baibayin de origen español. Causa de su error fue la analogia que hay entre la letra B y aquel vocablo, pero nada hay más engañoso que las analogias de sonido. Baibayin no tiene la formación, ni el origen supuesto por aquel distinguido orientalista, ni nada que ver con la letra B. Su significación es, seguimiento, cosas que se continúan unas tras otras, cosas puestas como en fila, en línea, que se suceden. In, es una formativa final, una partícula sufija,
que sustantiva el radical bye y cualquier otro a con acento que se una, dándole la significación de cosa provista de. Eisi, bye, cuya significación es vaga, porque lo mismo puede ser verbo, que sustantivo o adjetivo, se sustantiva por la partícula in, viene a con acento significar sucesión de cosas como en fila, y dándole una significación más especial se le aplicó al alfabeto, sin duda porque sus letras se siguen a con acento continuación una de otra, siempre en el mismo orden, formando como una fila, una alineación. 27, las letras, cuyo nombre en Tagalag fue Titik. 28, se nombraban repitiéndolas, y decían, Kaka, Gaga, Nanga, etc., etc. Y las llamaban al deletrear o recitarlas una tras otra al decir el alfabeto, pero cuando se trataba de nombrar una sola, no solamente la duplicaban, sino que la hacían seguir del pronombre demostrativo yaon, ese, como nosotros en español las hacemos preceder del artículo. Entonces, decían tata yaon, dada yaon, y eisi de los dimas. El P. San Buenaventura, dea de esto una explicación suficiente en su diccionario. 29, las vocales estaban sujetas a con acento la misma regla. Si los indígenas de Filipinas han olvidado por completo los caracteres con que sus antepasados escribieron sobre las hojas de las plátanos y de las palmas sus poesías y sus goulous, y quizás sus crónicas y tradiciones, si estos caracteres no les dicen hoy ya nada, y hasta ignoran que hayan existido, conservan sin embargo, algo relacionado con sus alfabetos y su escritura. Este algo es la manera monótona que tienen de leer, como cantando, cual si estuvieran inseguros de su lectura y con una voz gangosa, manera de leer que han heredado de sus abuelos, y que aquellos empleaban, como ya dijimos, hasta tropezar con la significación verdadera de la palabra, porque su lectura, era más bien adivinar, como dice el P. San Agustín. Notas a pie de página. 1. M. de Sainte-Croix regaló a con acento la Biblioteca Real, hoy Nacional de París, un ejemplar de la reimpresión del Arte de la Lengua Ilocana, Manila, 1617. Dice M. Chaquey que este ejemplar lleva al principio una hoja manuscrita al parecer por el mismo donante, y que representa el alfabeto ilocano que damos con el NO6. 2. Relations de Daivars Boy y Giscurieux, París, 1696. 3. Arte de la lengua tagala, San Paloc, 1745. 4. Nos parece que el Petotanes quiso decir, raro el que lo sabe escribir y rarísimo el que lo sabe leer, porque, como veremos más adelante, era más feísil la escritura que la lectura con estos caracteres. 5. Compendio de la arte de la lengua tagala, Manila, 1787. 6. Arte y reglas de la lengua tagala, Batán, 1610. 7. Relación de las Islas Filipinas y de lo que en ellas han trabajado los padres de la Compañía de Jesús, Roma, MCIB. 8. The Philippine Islands, London, MCIB 2. 9. Informe sobre las Islas Filipinas, Madrid, 1843. 10. Les Îles Philippines, París, 1846. 11. El P. Martínez Vigil publicó también en la Revista de Filipinas un estudio sobre los alfabetos que nos ocupan. No he tenido ocasión de leer esta memoria cuya existencia me fue señalada por su mismo ilustrado autor. 12. Dictionnaire Malais Francais, bien, MDCCCLXXV. 13. Arte de la lengua bisaya, Manila, 1747. 14. Arte de la lengua bisaya, Ilihuayna de la isla de Panay, Manila, 1818. 15. Tabel van Ouden Nieuw Indische Alphabeten, S.A.G. y Bateibia, 1882. 16. A pesar del gran número de autores que tratan de los alfabetos filipinos, hay muchas personas de las que se ocupan del estudio de aquel archipiélago, que ignoran que los tagalos tuvieron una escritura propia. 17. Para comprender esto,
es menester tener presente algunas nociones del alfabeto sánscrito, que vamos rápidamente a exponer. En Devanagari, las vocales están separadas de las consonantes, y van las primeras en el alfabeto. Después, vienen las consonantes y forman dos grupos principales, a saber, las clasificadas, las no clasificadas. Las primeras se subdividen en 5 grupos, cada grupo se llama varga y, finalmente, cada varga contiene 5 consonantes. Y si hay, pues, las letras clasificadas, dispuestas en 5 vargas que contienen cada una 5 letras, son 25. Vamos a con acento presentar 3 vargas, primera K varga K, K, Yi, Ga, Ñega. Cuarta Ta varga Ta, Thi, Da, Dhi, Na. Quinta Pa varga Pa, Fa, Bea, Bhi, Ma. Cada varga se llama según la primera letra de la serie. No transcribimos la segunda y tercera, Chaita varga, porque sus letras representan sonidos que no existen en las lenguas de cuyos alfabetos nos ocupamos. En las 3 series señaladas se ve, que la tercera letra es la suave de la primera, y que la quinta representa el sonido nasal correspondiente. Se ve que 3 letras de cada varga que representamos, representan sonidos propios a las lenguas filipinas. Las consonantes no clasificadas, se subdividen en semivocales, como, I, L, W, silbantes, como, S, y aspirada, H. Conocido esto, fácil es comprender cómo fundados en la semejanza del alfabeto Ui con el Tagalog y de la ordenación del Ui con el de Devanagari, se crea que el orden de las letras de los alfabetos filipinas fuera este, A, E, I, O, Ukayi y Ñegata Adana Pavea Mayala Isa, 18, se dice lengua malaya y lenguas maleías, habiendo entre estas expresiones la misma diferencia que entre lengua latina y lenguas atinas. 19. El más antiguo alfabeto indio empleado 500 años antes de Jesucristo en los edictos del rey Akoka, Jaali. Esta fecha de 500 años dada por Jaali no nos parece exacta. El rey Akoka, Adharmakoka, protector de la fe, de viuda, llamado también Piyadasi, subió al trono 325 años antes de Jesucristo, según dice el Mahabhamsa, obra escrita en verso pali por Mahamana por el año 460 de Jesucristo. 20. Crónica de la provincia de San Agustín. San Paloc, 1737 a 44, 21, Labor Evangélica, Madrid, 1663. 22. I have among my papers 3 distinct specimens of the Bata alphabet, written by different natives at different periods, and all of them are horizontal Marsden, History of Sumatra, London, 1811. 23. From the circumstance of the written with an iron style on bamboos and from the resemblance of the letters to the Bata characters, is you'd rather imagine that the ancient Tagala mode of writing was from the Bata to top. 24. I marks the commencement of the writing, which proceeds horizontally, from the left hand to the right, the series of lines descending, most usually from the top of the page, but not unfrequently the bottom line is the first written, and the others in succession towards the top. This practice, common to other tribes, appears to have given rise to the idea that the Batas are accustomed to write perpendicularly, from the bottom to the top of the line. 25. Llamaban corlita con acento unas virgulillas que usaban en su escritura. Sanlúcar, Vocabulario de la lengua tagala, Valladolid, 1832. 26. El Archipel Indien, París, 1874. 27. Baibayin es una palabra que ya no está hoy en uso, porque significa una cosa que ya no existe. ¿Cuál es el alfabeto propio tagalag? En muchas lenguas se nombra el alfabeto según sus 3 o 4 primeras letras, y si ahí decimos abecedario, o alfabeto del griego, alfabeta. Los árabes lo llaman alif b, a, ta. Los yavanisas llaman el alfabeto charakan, que quiere decir, mensaje, y los tagalag baibayin, alineación, fila.
28, hoy día se llama Sulat, un escrito y una letra. El P. Sanlúcar dice que Titik significa letra, escritura. Nos parece que Sulat no significó primitivamente más que escritura, cosa escrita, y que hoy, por extensión, quiere también decir letra. Titik en cambio, me parece que significó solo letra con exclusión de escritura y que esta significación última, dada por Sanlúcar, no es exacta. Titik no significa hoy día letra para la mayor parte, o por decir mejor, para ningún tagalag, por la feisil reisan que significaba precisamente la letra propia de ellos. Hoy, como dichas letras o caracteres han desaparecido, el vocablo Titik ha tenido forzosamente que desaparecer, siguiendo la misma suerte de la cosa significada. Sulat, que significaba escritura continua, porque no tenía un sentido tan estricto como Titik. 29. Vocabulario de la lengua tagala, Sampaloc, 1794. END of the Project Gutenberg Book Contribución para el estudio de los antiguos alfabetos filipinos. Updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg marca registrada Electronic Works to protect the Project Gutenberg marca registrada concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg marca registrada mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg marca registrada license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg marca registrada Electronic Works 1. By reading or using any part of this Project Gutenberg marca registrada Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg marca registrada Electronic Works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg marca registrada Electronic Work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.8. 1b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg marca registrada Electronic Works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg marca registrada Electronic Works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg marca registrada Electronic Works. See paragraph 1e below. 1.c de Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PLAF,
Owns a Campalesian copyright in the collection of Project Gutenberg marca registrada Electra Anic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg marca registrada mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg marca registrada works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg marca registrada name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg marca registrada license when you share it without charge with others. One of the copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg marca registrada work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg marca registrada license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg marca registrada work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1-2. If an individual Project Gutenberg marca registrada electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg marca registrada trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If an individual Project Gutenberg marca registrada electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg marca registrada license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg marca registrada license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg marca registrada. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg marca registrada license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However,
if you provide access to or distribute copies of a project Gutenberg marca registrada work in a format other than plain vanilla SCI or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg marca registrada website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla SCI or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg marca registrada license as specified in paragraph 1E1. 1E7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg marca registrada works unless you comply with paragraph 1E8 or 1E9. 1E8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing project Gutenberg marca registrada electronic works provided that, you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg marca registrada works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg marca registrada trademark, but has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4. Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/E does not agree to the terms of the full project Gutenberg marca registrada license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg marca registrada works. You provide, in accordance with paragraph 1F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg marca registrada works. 1E9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg marca registrada electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg marca registrada trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1F1F1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg marca registrada collection. Despite these efforts, Project Gutenberg marca registrada electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1F2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg marca registrada trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg marca registrada electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential,
punitive or incidental damage 7 if you give notice of the possibility of such damage. 1F3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1F4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1F5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1F6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg marca registrada electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg marca registrada electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg marca registrada work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg marca registrada work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg marca registrada. Project Gutenberg marca registrada is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg marca registrada as goals and ensuring that the Project Gutenberg marca registrada collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg marca registrada and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c. 3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's IN or Federal Tax Identification Number is 64 a 6.221.541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801, 596 a 1887.
Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and the official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg marca registrada depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws allow some for small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg marca registrada Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg marca registrada concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg marca registrada a books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg marca registrada a books are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the USA unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep a box in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which is the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg marca registrada, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Back. 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 Contribución para el estudio de los antiguos alfabetos filipinos por Th. Pardo de Tavera Lozana, 1884. Imprenta de Jaunin Hermanos al Sr. Profesor Don Fernando Blumentritt de Leitmeritz, Austria, en testimonio de amistad y respeto. Th. Pardo de Tavera 36, Boulevard Pereire. París, 1 julio 1884. Contribución para el estudio de los antiguos alfabetos filipinos de Full Project Gutenberg License Página 3 Página 4 Página 5 Página 6 Página 7 Página 8 Página 9 Página 10 Página 11 Página 12 Página 13 Página 14 Página 15 Página 17 Página 18 Página 19 Página 20 Página 21 Página 22 Página 23 Página 26 Página 27 Página 28 Página 29 Página 30.